Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es César Hernández y en esta ocasión vengo a contarles sobre una obra. Esta obra se llama Travesuras de la Niña Mala, de la cual ya les he comentado anteriormente en otros videos. Y bueno, iniciando esta exposición, quisiera hacerles una pregunta ante todo. Esa pregunta sería, ¿alguna vez te enamoraste de una persona a la cual ésta siempre te soltaba, sin embargo el destino se encargaba de nuevamente traerla hacia ti o hacer que nuevamente se encuentren en el camino? Pues estoy seguro de que a más de uno les ha pasado, ya que la historia que narra esta obra, que se llama Travesuras de la Niña Mala, de Mario Vargas Llosa, es una historia que encuentra muchos sucesos que en la vida real pueden darse, en la vida de cualquiera de nosotros. Y de entrada, pues, permítanme contarles cómo es que estos sucesos se desenlazan en la obra. Como personajes tenemos a Ricardo Somocurcio y a Otilia, conocida como la Chilenita, o también la Niña Mala. Y ellos son personajes, los personajes principales. Justamente este romance en la obra se da entre ellos dos. Sucede que, por cierto, aquí tengo una imagen justamente de nuestro gran autor, Mario Vargas Llosa, y esta es una imagen de la portada del libro Travesuras de la Niña Mala, el cual les recomiendo leer. Entonces, como les iba comentando, en el transcurso de esa obra, podemos ver que los personajes principales, que son Ricardo y Otilia, son en realidad personajes de diferentes mundos sociales, ¿de acuerdo? Diferentes clases sociales en realidad. Ricardo era un chico criado de una familia muy conservadora, de estudiosos y ese tipo de cosas. Mientras que Otilia, ahora Chenita, ella fue prácticamente una persona nómade desde muy pequeña, siempre estuvo viviendo en lugares diferentes y mudándose, debido a que no tenía una estabilidad económica ni tampoco familiar. Ella solo vivía con su mamá y se acompañaba o se ayudaba de su tía y sus primos, ya que ambas recibían ayuda con respecto a hospedaje y algunas cosas para poder vivir. Entonces, en estas diferentes direcciones o casas, lugares en los que ella vivió, le tocó conocer el vecindario de Ricardo. A tan solo la edad de 12 años, ellos se conocieron desde muy pequeños en carnavales, digamos lo que en meses de febrero, por así decirlo, en las ciudades de Miraflores, en aquellos años, más o menos en los años 60, donde las calles eran un poco más rústicas, de repente no había la tecnología que vemos ahora, ¿no? Tantos edificios y esas cosas. Las casas eran refinadas, sí, pero no tenían de repente tantos pisos, ¿no? Como hoy en día vemos. Las áreas verdes eran enormes, innumerables, aún como las vemos ahora, ¿no? Solo que no tenía de repente no había tanto tráfico, tampoco no había tantos vehículos y ese tipo de cosas. Pero creo que podemos imaginarlos como un campo, bueno, no un campo, sino una ciudad rodeada de áreas verdes, ¿no? Y no tantos transportes, medios de transportes, sino más que nada muchas personas, ¿no? Como en esos tiempos se daban los grupos de personas que caminaban por las calles, ya que no había tantos carros, tantos vehículos y ese tipo de cosas. Entonces, narrando los hechos, seguimos con la descripción de nuestros personajes. Otilia era, a diferencia de Ricardo, una chica, aparte de ser nómade, ella tenía un instinto un poco... ella le gustaba mucho lo que era el tener posesiones como dinero, tener prácticamente todo lo que ella quería comprar, diferentes cosas en realidad, porque desde pequeña eso fue lo que a ella le faltó, ¿no? Una buena economía o el poder comprarse o tener las cosas que ella quería, ¿no? Ya que eran pobres prácticamente. Entonces, sucede que conforme ella llega a vivir al barrio, al vecindario de Ricardo la conoce en una pequeña fiesta que se llevó a cabo en aquel momento, cuando ella estuvo de paso por el vecindario, de uno de sus amigos de Ricardo. Entonces, al parecer, todos los chicos, incluyendo Ricardo,
se habían fijado en Otilia porque era muy diferente a las demás niñas, además que se vestía de una manera, a pesar de ser tan pequeña, coqueta, por así decirlo. Se pintaba los ojos, los labios, le gustaba usar vestidos, zapatos y muchos detalles entre pulseras y cadenas. Entonces, como decimos comúnmente o coloquialmente, ¿no? Un poco de monería de los niños, lo cual a los jóvenes que no estaban acostumbrados porque eran chicos bien tradicionales de su casa y no tenían de repente desde pequeños esa libertad de poder hacer ese tipo de cosas, ¿no? Maquillarse y usar de repente vestidos como si fuesen adultos. Había una cultura diferente allí. Sucede que a todos les llamó la atención y bueno, de entre todos intentaron ligar con Otilia prácticamente. Y pues a quien Otilia le llamó la atención en realidad fue Ricardo. Entonces desde pequeños fue ahí donde nació esa curiosidad del uno por el otro. Y empezaron a conocerse desde pequeños, se veían después de la escuela y ese tipo de cosas, conversaban. Sin embargo, como les conté, Otilia no vivía en un solo lugar, ella siempre estaba mudándose constantemente con su mamá. Entonces por ese motivo ella tuvo que mudarse nuevamente y alejarse de Ricardo, que fue la primera vez en que pasó. Se alejó de Ricardo y de esa forma ellos crecieron, cada uno por su lado, por su camino, dejando atrás todo esto y pensando que solamente era un pequeño romance de niños, ¿no? Que en su momento se dio y bueno, pasó. Pues, como les conté al principio, el destino se encargó de volverlos a juntar, debido a que ella apareció años después en un trabajo de traducción en el cual Ricardo se encontraba desempeñando en otro país, en Francia para ser más específico, y justamente por eso es que logramos ver que la portada de la revista, mejor dicho de la obra, está la Torre Eiffel y está Otilia allí mirándola, como si lo pueden ver, no sé si lo pueden ver aquí, yo estoy seguro que sí. Sucede que Ricardo, conforme terminó sus estudios, él logró estudiar y bueno, trabajar en una organización de traductores, la cual se desempeñaba en diferentes países de Europa. Esa oportunidad a él lo ayudó muchísimo a poder estabilizarse económicamente, ya que en el Perú se vivía una crisis, la crisis del terrorismo y bueno, ciertos inconvenientes políticos que se dieron y sociales en aquel entonces. Por este motivo, Ricardo decidió arriesgarlo todo e irse al extranjero y probó suerte primero en París, en Francia, en donde le fue bastante bien, ya que conoció a una persona la cual le agarró mucha empatía debido a que Ricardo trabajaba bastante bien lo que era la traducción de textos. Y eso lo ayudó, bueno, a tener un ingreso y a poder estabilizarse en esa ciudad. Pues sucede que en una conferencia, en una reunión con los líderes de esta organización, Ricardo ve que uno de estos líderes llevaba un acompañante y esa acompañante era Otilia. Ricardo al verla no pudo evitar sentir lo que de niño él sintió, ese sentimiento de atracción, de gusto y de romance, ¿no? Un sentimiento muy tierno, porque Ricardo era una persona muy culta, muy noble, muy tierna. En cambio, Otilia también, pero ella había perdido su inocencia muy prontamente debido a factores que la volvieron un poco más ambiciosa y fría, tal vez. Pues sucede que en el desarrollo de esta historia, eh, Ricardo siempre quiso volver a conquistarla. Entonces no le importó que fuese uno de sus jefes, o uno de sus jefes en la empresa donde él trabajaba. Decidió hablar con ella, convencerla y contarle lo que él sentía. Sin embargo, ella no le hizo tanto caso y pues simplemente se fue.